Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Me contaron que te interesa mucho este tema. Sí, Qué bastante. bueno. Pues nos vamos a sumergir en las ideas principales de esta obra, ya sabes, la que sentó las bases de la filosofía moral. Sin duda, una obra fascinante que a pesar de los siglos sigue tan vigente. Prepárate para conceptos como la felicidad, Uf, la felicidad. la virtud, la justicia, la amistad, todo desde la perspectiva de uno de los pensadores más influyentes, ¿no? Exacto. Y lo mejor es que no solo vas a aprender, sino que estoy seguro te van a surgir preguntas. Preguntas que te van a invitar a seguir explorando. Tal cual. Empecemos por la idea central, la búsqueda de la felicidad. Aristóteles dice que es el fin último de la vida humana, pero ¿qué significa eso en realidad? Buena pregunta. Primero hay que entender que para Aristóteles la felicidad no es lo que podríamos pensar hoy en día, ¿no? No se trata de placeres superficiales o de lo material. Ya. No es como ganarse la lotería o tener miles de seguidores en redes sociales. Exacto. Aristóteles habla de una vida plena, guiada por la razón y la virtud. O sea, desarrollar hábitos que nos permitan vivir acorde con nuestra naturaleza racional. Exactamente. Entonces no es un estado pasivo, ¿verdad? No te Ujú. ocurre, sino que es un camino, algo que construyas. Y un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo moral. Fíjate, Aristóteles usa la analogía de un músico que se deleita tocando su instrumento. No solo disfruta el momento, sino que encuentra satisfacción en dominar la técnica, en la expresión de su talento. Me gusta esa analogía. Es como que el músico, al perfeccionar su arte, se perfecciona a sí mismo también. Exactamente. Esa satisfacción profunda al desarrollo de la excelencia es un reflejo de lo que Aristóteles considera una vida encaminada hacia la felicidad. Interesante. Y hablando de desarrollo, Aristóteles distingue dos tipos de virtudes, ¿no? Las éticas y las del entendimiento. ¿Podrías explicarnos eso un poco? Claro, las virtudes éticas se refieren a nuestro carácter y comportamiento, por ejemplo, la valentía, la templanza, la justicia. O sea, serían como los valores que guían nuestras acciones en el día a día. Exacto, y estas virtudes no son innatas, se desarrollan a través del hábito. Como aprender a andar en bicicleta, al principio te caes, te cuesta, pero con la práctica. Se vuelve natural. Exacto. De la misma forma, aprendemos a ser valientes, justos, pacientes. Me encanta la comparación. ¿Y las virtudes del entendimiento, esas cómo son? Esas se relacionan con nuestra capacidad de razonar, de conocer, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia. ¿Y esas cómo se adquieren? También con la práctica. En este caso, a través del estudio, la reflexión, la experiencia, son las que nos permiten comprender el mundo, tomar decisiones acertadas, actuar con sabiduría. Entiendo. Ambas virtudes, tanto las éticas como las del entendimiento, son esenciales para una vida virtuosa, para una vida feliz, ¿no? Sin duda, no puedes ser feliz sin un buen carácter y sin la capacidad de pensar correctamente. Se complementan, se Claro. necesitan mutuamente. Y ahí entra en juego uno de los conceptos más famosos de Aristóteles, No. el justo medio. ¿De qué se trata? El justo medio es la idea de que la virtud está en el equilibrio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, la valentía es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. Eso no se trata de ser un temerario, pero tampoco de ser un cobarde. Exacto. La templanza también, entre la insensibilidad y el exceso de placer. Encontrar ese punto medio, ese equilibrio, es clave para una vida virtuosa. Pongamos un ejemplo más concreto. ¿Cómo se aplica este justo medio en la vida diaria? Imagina que estás entrenando para una maratón. Si te esfuerzas demasiado, te lesionas. Si te esfuerzas poco, no llegas a la meta. El justo medio sería encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la disciplina y el descanso. Exacto. Escuchar tu cuerpo, ajustar tu entrenamiento para alcanzar tu máximo potencial. Claro. Encontrar lo justo medio no es solo para una cosa, se aplica a todo. Al trabajo, a las relaciones, a la alimentación, a todo. Correcto. Es un principio que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar el equilibrio en todo lo que hacemos. Y hablando de relaciones, no podemos dejar de mencionar la importancia que Aristóteles le da a la amistad, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, dedica un libro completo de la ética a Nicómaco a la amistad. Para él, la amistad verdadera, basada en la virtud y el bien mutuo, enriquece nuestras vidas de una manera única. Nos ayuda a crecer, nos da apoyo, nos permite compartir nuestras alegrías, nuestras penas. Es interesante que Aristóteles habla de diferentes tipos de amistad, ¿no? Así es, hay amistades más superficiales basadas en el placer o en la utilidad y amistades más profundas basadas en la virtud y el bien mutuo. Piensa en la satisfacción que sientes al compartir un café con un colega o al charlar con un vecino. Claro, son momentos agradables que, aunque no sean amistades profundas, también enriquecen la vida cotidiana. Exacto. Pero, por supuesto, las amistades más profundas, basadas en la virtud y el cariño genuino, esas son un tesoro invaluable. Esas amistades que te acompañan en las buenas y en las malas, que te ayudan a crecer, a ser mejor persona, esas marcan la diferencia.
Totalmente de acuerdo. La amistad verdadera es un regalo que debemos cultivar y cuidar con esmero. Hasta ahora hemos hablado de la felicidad como la meta final, la virtud como el camino para llegar a ella, y la amistad con un compañero en este viaje. Pero me surge una pregunta. ¿Es posible alcanzar la felicidad plena en un mundo donde inevitablemente enfrentamos dificultades, pérdidas, injusticias? Esa es una pregunta muy importante. Y creo que Aristóteles nos daría una respuesta matizada. Él reconocía que la vida está llena de altibajos, que la felicidad no es un estado permanente de euforia, Sino más bien, sino más bien una forma de vida. una forma de vida. Sí, una forma de vivir en consonancia con la virtud, buscando el bien, cultivando la razón, rodeándonos de buenas amistades. La felicidad no es una meta que alcanzamos y ya, sino un camino, un proceso. Entonces, en este camino hacia la felicidad, inevitablemente encontraremos obstáculos, dificultades. Exactamente. Y la virtud nos da las herramientas para afrontar los desafíos de la vida con entereza, con sabiduría, con resiliencia. O sea, la virtud nos ayuda a navegar las tormentas de la vida sin perder el rumbo. Exacto. No podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestras decisiones. La virtud nos da la libertad interior para elegir cómo respondemos a los desafíos de la vida. Y esa libertad interior, esa capacidad de elegir el bien incluso en medio de la dificultad, es una parte fundamental de la felicidad para Aristóteles. Así es. Me gusta mucho esa perspectiva. No se trata de negar las dificultades o de pretender que la vida es un camino de rosas, sino de afrontar los desafíos con valentía, con sabiduría, con la ayuda a la virtud. Esa es la clave. La felicidad no está exenta de dificultades, pero la virtud nos da las herramientas para transitarlas y para encontrar el bien incluso en medio de la adversidad. Siendo la virtud tan importante para la felicidad, ¿cómo la cultivamos? ¿Cómo podemos desarrollar esas virtudes que nos permiten vivir una vida plena? Aristóteles nos diría que la virtud se cultiva a través del hábito, de la práctica constante, como un músculo que necesita ser ejercitado. ¿Y qué tipo de ejercicios podríamos hacer para fortalecer nuestro músculo de la virtud? Primero, la reflexión. Debemos dedicar tiempo a pensar sobre nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestros valores. O sea, hacer una introspección honesta para identificar nuestras fortalezas y debilidades. Exacto. Y una vez que identificamos las áreas en las que necesitamos mejorar, podemos empezar a poner en práctica acciones concretas. Por ejemplo. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que somos impacientes, podemos empezar a practicar la paciencia en situaciones cotidianas. O si nos cuesta controlar nuestra ira, podemos empezar a practicar técnicas de manejo de la ira. La clave es la constancia. Sí, no se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas acciones diarias que, con el tiempo, van moldeando nuestro carácter. Con un artesano que, con paciencia y dedicación, va dando forma a su obra maestra. Exactamente. La virtud se construye poco a poco, con esfuerzo y perseverancia. Y por supuesto, no estamos solos en este proceso. Las buenas amistades, como ya hemos dicho, juegan un papel fundamental. Claro que sí. Rodearnos de personas virtuosas nos inspira, nos apoya, nos ayuda a mantener el rumbo. Es como tener un buen mapa y un buen compañero de viaje para guiarnos en nuestra búsqueda de la felicidad. Todo esto me lleva a otra pregunta. Aristóteles habla de la felicidad como el fin último de la vida humana. Pero, ¿es la virtud suficiente para la felicidad o también se necesitan otros elementos, como la buena fortuna, la salud, el éxito? Es una excelente pregunta. Aristóteles reconocía que la virtud no garantiza la felicidad absoluta. Sabía que hay factores externos como la enfermedad, la pobreza, la pérdida de seres queridos que pueden afectar nuestra felicidad. Exacto. Sin embargo, Aristóteles sostenía que la virtud nos hace más resilientes, más capaces de afrontar la adversidad con entereza y de encontrar el bien incluso en medio de la dificultad. Entonces, la virtud no nos blinda contra el sufrimiento, pero nos da las herramientas para superarlo. Sí, nos da fortaleza interior, sabiduría para tomar buenas decisiones y la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Aristóteles creía que la felicidad no depende tanto de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos sucede. Así es. Nuestra actitud, nuestras decisiones, la forma en que elegimos vivir, tienen un impacto fundamental en nuestra felicidad. Sin duda. Y la virtud nos ayuda a tomar buenas decisiones, a cultivar una actitud positiva, a encontrar el bien en cada situación. Entonces, la virtud es una condición necesaria para la felicidad, aunque no sea una condición suficiente. Esa es una excelente síntesis. La virtud nos acerca a la felicidad, nos hace más capaces de alcanzarla y de mantenerla, pero no nos garantiza una vida libre de dificultades. Siendo así, ¿cómo podemos saber si realmente estamos viviendo una vida feliz?
¿Cuáles son los indicadores de una vida plena y significativa? Es una pregunta profunda. Y creo que Aristóteles nos diría que la respuesta no se encuentra en fórmulas mágicas o en listas preestablecidas. La encontramos en la propia experiencia de vida, en la forma en que vivimos, en las elecciones que hacemos. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Aristóteles nos diría que debemos prestar atención a nuestras acciones, a nuestras motivaciones, a nuestros sentimientos. Debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy cultivando la virtud? ¿Estoy buscando el bien? ¿Estoy rodeado de personas que me quieren y me apoyan? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el sentido y la dirección de nuestra vida. Así es. Y si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, si sentimos que estamos viviendo en consonancia con nuestros valores y que estamos creciendo como personas, es un buen indicador de que estamos en el camino correcto. Es decir, la felicidad no es un destino, sino un viaje. Y si disfrutamos del viaje, si aprendemos y crecemos en el camino, es una buena señal de que estamos viviendo una vida plena y significativa. Exacto. La felicidad se encuentra en el proceso, en el esfuerzo, en el crecimiento, en la búsqueda constante del bien. Y por supuesto, para seguir descubriendo el fascinante mundo de los libros, te invitamos a suscribirte al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarás este y muchos más audiolibros. Excelente recomendación. Continuaremos explorando la ética de Aristóteles en nuestro próximo episodio, pero por ahora te dejamos con esta pregunta para reflexionar. ¿Cuáles son tus valores fundamentales y cómo se reflejan en tu vida diaria? Retomando nuestra inmersión en la ética de Aristóteles, me gustaría explorar un concepto que a menudo se malinterpreta: el placer. Sí, es importante aclararlo porque a simple vista el placer podría parecer contrario a la vida virtuosa, ¿no? Claro. Aristóteles nos invita a buscar el bien, a controlar las pasiones. Entonces, ¿cómo encaja el placer en todo esto? Es cierto que existe esa idea preconcebida, pero Aristóteles no veía el placer como algo negativo en sí mismo. De hecho, lo consideraba parte integral de una vida plena. En serio, eso me sorprende. ¿Podrías explicarnos cómo entendía Aristóteles el placer? Claro. Para Aristóteles, el placer no era un fin en sí mismo, sino una consecuencia natural de vivir en consonancia con la virtud. O sea, el placer surge como resultado de actuar correctamente. No es la motivación principal de la acción, sino un efecto colateral. Exactamente. Imagina, por ejemplo, a una persona que disfruta de ayudar a los demás. El placer que experimenta al realizar esa acción virtuosa no es la razón principal por la que lo hace, ¿verdad? Es una consecuencia de su bondad y de su deseo de hacer el bien. Entiendo. El placer, en este caso, es un indicador de que la persona está actuando en sintonía con su naturaleza virtuosa. Correcto. Aristóteles incluso decía que el placer perfecciona nuestras acciones, las hace más completas y satisfactorias. Me gusta esa idea. No se trata de rechazar el placer, sino de entenderlo en su justa medida. Precisamente. Y aquí volvemos al concepto del justo medio. El placer, como cualquier otra cosa, puede ser excesivo o deficiente. Demasiado placer puede llevarnos a la disolución, a la pérdida de control, mientras que muy poco placer puede hacer que la vida sea gris, desmotivadora. Exacto. La clave está en encontrar el equilibrio, en disfrutar del placer de forma moderada y responsable. Disfrutar del placer que surge de actuar virtuosamente, de cultivar nuestras facultades, de vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Claro, eso me hace pensar en la importancia de elegir bien nuestras fuentes de placer. Es una reflexión muy pertinente. No todos los placeres son iguales. Aristóteles distingue entre placeres inferiores, que son superficiales y pasajeros, y placeres superiores, que son más profundos y duraderos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, los placeres inferiores serían como los que provienen de la comida, la bebida o el sexo en exceso. También los placeres que provienen de la fama, el poder o la riqueza material. Son placeres que pueden ser intensos, pero que no nos aportan una verdadera satisfacción. Mientras que los placeres superiores serían aquellos que se derivan de la virtud, del conocimiento, del arte, de la amistad. Exacto. Son placeres que nos enriquecen como personas, que nos ayudan a crecer. Por eso es importante cultivar el gusto por los placeres superiores, por aquellos que nos nutren el alma y nos acercan a la felicidad. Entonces no se trata de renunciar al placer, sino de elegir aquellos que nos hacen bien y que contribuyen a una vida más plena y significativa. Esa es la clave. Disfrutar del placer sin excesos, con responsabilidad y con conciencia. Volviendo a la idea central de la ética aristotélica, la felicidad, ¿cuál sería el camino para alcanzarla? ¿Existe alguna fórmula mágica? Aristóteles no nos da una fórmula mágica, sino un camino, un proceso que requiere esfuerzo, reflexión y constancia. Para él, la felicidad se alcanza a través de la práctica constante de la virtud, del cultivo de la razón y de la búsqueda del bien común. Es decir, no es algo que nos cae del cielo, sino algo que construimos día a día. Exactamente.
Y esa construcción implica conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras fortalezas y debilidades y trabajar para desarrollar nuestro potencial. También implica rodearnos de personas que nos inspiren y nos ayuden a crecer, como lo hemos hablado con el tema de la amistad. Por supuesto, la amistad es un elemento fundamental para la felicidad. Y no olvidemos la importancia de contribuir al bienestar de nuestra comunidad, participar en la vida cívica y buscar la justicia social. La felicidad no es un asunto puramente individual, sino que está vinculada al bien común. Así es. La felicidad es un proyecto de vida, un camino que recorreremos a lo largo de nuestra existencia, un camino que nos llevará a través de diferentes etapas, experiencias y desafíos. Pero si lo transitamos con virtud, con razón y con amor, nos acercará a la plenitud y al sentido de nuestra existencia. Sin duda, la ética aristotélica nos ofrece un mapa, una guía para emprender ese viaje apasionante que es la vida y para alcanzar la meta más preciada, la felicidad. Ahora me gustaría explorar un tema que a menudo genera debate y controversia: la relación entre la ética aristotélica y la religión. ¿Cómo podemos conciliar estas dos perspectivas? Es una pregunta interesante. Aristóteles vivió en una época en la que la religión tenía un papel central en la vida social y política, y aunque su filosofía no es una religión en sí misma, hay algunos puntos de contacto y también algunas diferencias importantes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esas diferencias y puntos de contacto? Claro, una de las principales diferencias es que la ética aristotélica se basa en la razón y la experiencia, mientras que la religión se basa en la fe y la revelación. Aristóteles busca fundamentar la moral en argumentos lógicos y observaciones empíricas, mientras que la religión apela a la creencia en un orden sobrenatural. Entiendo. Son dos maneras diferentes de abordar las grandes preguntas sobre el bien, el mal, el sentido de la vida. Exacto. Otra diferencia importante es que la ética aristotélica se centra en la vida presente, mientras que la religión a menudo promete una recompensa en la otra vida. Aristóteles busca la felicidad aquí y ahora, mientras que la religión suele postergar la felicidad plena para el más allá. A pesar de estas diferencias, hay puntos en común entre ambas perspectivas. Sí, a pesar de estas diferencias, también hay algunos puntos de contacto. Ambas enfatizan la importancia de la virtud, de la justicia, de la compasión, del amor al prójimo. Comparten algunos valores morales fundamentales. Exactamente. Y también comparten la idea de que el ser humano tiene una finalidad, un propósito en la vida. Para Aristóteles, esa finalidad es la felicidad, mientras que para la religión puede ser la salvación o la unión con Dios. Pero en ambos casos se reconoce que la vida humana no es absurda o sin sentido, sino que tiene una dirección, un horizonte al que aspirar. Correcto. Aunque la ética aristotélica no es una religión, puede complementar y enriquecer la visión religiosa del mundo y viceversa. La reflexión religiosa puede aportar una dimensión espiritual y trascendente a la ética aristotélica. En última instancia, tanto la filosofía como la religión buscan responder a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, el bien y el mal, la felicidad. Y aunque lo hacen desde perspectivas diferentes, sus búsquedas pueden enriquecerse mutuamente. Y ahora, para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión en la ética aristotélica, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo influyen tus creencias religiosas o espirituales, si las tienes, en tu forma de vivir y de tomar decisiones éticas? Te invitamos a que explores esta pregunta a la luz de las ideas de Aristóteles y de tu propia experiencia de vida. Y recuerda, si quieres seguir descubriendo el fascinante mundo de los libros, te invitamos a suscribirte al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarás este y muchos más audiolibros. Y ya en la recta final de nuestra inmersión en la ética de Aristóteles, hoy vamos a adentrarnos en uno de los conceptos más fascinantes, me parece, la sabiduría. Ah, sí. A veces se asocia, simplemente con el conocimiento, con saber muchas cosas, pero Aristóteles va mucho más allá, ¿no? ¿Qué significa realmente ser sabio? Tienes toda la razón. La sabiduría no se trata solo de acumular información. Para Aristóteles, la sabiduría implica un conocimiento profundo de los principios fundamentales que rigen la realidad. ¿Cómo así? Bueno, comprender las causas, las relaciones, el porqué de las cosas. Es como ver el panorama completo, no solo los detalles aislados. Exactamente. La sabiduría nos permite ver el bosque, no solo los árboles. Y no se queda ahí, también nos permite aplicar ese conocimiento a nuestra vida, a nuestras decisiones, a nuestra forma de actuar. Entonces no es un conocimiento abstracto, ¿no? Es un saber práctico que nos guía en la búsqueda del bien, de la felicidad. Sería como una brújula que nos orienta en el camino. Me gusta la analogía. La sabiduría nos ayuda a elegir el mejor camino, a tomar decisiones más acertadas, a vivir de una manera más plena. Y para Aristóteles, la sabiduría está muy ligada a la virtud. ¿Cómo se relacionan esos dos conceptos? Bueno, para empezar, la sabiduría nos permite discernir entre el bien y el mal, lo cual es fundamental para actuar virtuosamente. Nos da la claridad moral que necesitamos para tomar buenas decisiones.
O sea, la sabiduría nos ayuda a comprender no solo qué es lo correcto, sino también por qué es lo correcto. Exactamente. Y no solo eso, la sabiduría también nos ayuda a comprender las consecuencias de nuestras acciones, lo que nos impulsa a actuar con responsabilidad. Claro, nos da la perspectiva, la previsión para no actuar de forma impulsiva o sin pensar. Así es. La sabiduría nos ayuda a pensar a largo plazo, a considerar el impacto de nuestras acciones, no solo en nosotros, sino en los demás también. Exactamente. Y por si fuera poco, la sabiduría también nos permite aceptar las cosas que no podemos controlar, lo que nos da serenidad, fortaleza interior. Nos ayuda a afrontar las dificultades con ecuanimidad. Suena como si la sabiduría fuera un escudo que nos protege de las adversidades. Pero si es tan importante, ¿es realmente posible alcanzar esa sabiduría plena? ¿O es solo una utopía? Es cierto que la sabiduría plena es un ideal difícil de alcanzar, pero eso no significa que debamos renunciar a ella. El camino en sí mismo ya es valioso. ¿Verdad? Cada paso que damos en la búsqueda de la sabiduría nos enriquece, nos hace más libres, más felices. Entonces no se trata de llegar a un destino final, sino de un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento. Exacto. Y en este proceso nunca dejamos de aprender, de cuestionarnos, de buscar la verdad. Hablando de buscar la verdad, me gustaría conectar la idea de la sabiduría con la de la educación. ¿Qué papel juega la educación en el desarrollo de la sabiduría, según Aristóteles? Para Aristóteles, la educación es fundamental para cultivar la virtud y la sabiduría. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de formar el carácter, de desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de discernir entre el bien y el mal. O sea, la educación no solo nos llena la cabeza de información, nos ayuda a ser mejores personas. Precisamente. La educación debe fomentar el amor por el conocimiento, la curiosidad, el deseo de comprender el mundo. Y también debe enseñarnos a vivir en sociedad, a ser justos, a respetar a los demás, a contribuir al bien común. La educación, entonces, es la base para construir una sociedad más justa, más sabia, más feliz. Sin duda. Invertir en educación es invertir en el futuro, no solo de cada individuo, sino de toda la sociedad. Y hablando de sociedad, ¿cómo podemos aplicar las ideas de Aristóteles a nuestra vida en comunidad? ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa y virtuosa? Bueno, Aristóteles creía que la justicia es fundamental para la convivencia pacífica, para el buen funcionamiento de una sociedad. Para él, una sociedad justa es aquella que promueve el bien común. El bienestar de todos los miembros. Exacto. No solo de un grupo privilegiado. Una sociedad justa garantiza la igualdad de oportunidades, para que todos puedan desarrollar su potencial y alcanzar una vida plena, sin importar su origen social, su género, su raza o religión. Exacto. Y también protege los derechos fundamentales de todos sus miembros. El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la educación. Construir una sociedad así requiere un esfuerzo de todos. Todos debemos participar, comprometernos, ser responsables. Así es. La ética no es solo un asunto individual, sino también social y político. Debemos trabajar juntos para crear un mundo más justo, más compasivo, más humano. Bueno, y para ir cerrando nuestra inmersión en la ética de Aristóteles, te invito a reflexionar sobre una pregunta final. Si tuvieras que elegir una sola idea de Aristóteles para aplicar a tu vida a partir de hoy, ¿cuál sería? Uy, qué difícil. Es una pregunta difícil, pero creo que elegiría el concepto del justo medio. Buscar el equilibrio en todo lo que hacemos. En nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Es un principio que nos puede guiar hacia una vida más plena, más sabia, más feliz. Y recuerda, si quieres seguir explorando el fascinante mundo de los libros, te invitamos a suscribirte al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarás este y muchos más audiolibros. Hasta la próxima.